Listo, chicos, ¿cómo están? Bien, ¿Cómo maestra. les ha ido? ¿Cómo les fue en sus demás materias? ¿Qué tuvieron hoy? Hoy tuvimos casi todas. Ah, excelente. Quiere decir que ya, entonces sí, ya arrancamos bien. Qué bueno. Qué bueno, porque sí andábamos tanto ustedes como nosotros un poquito desubicados de que no teníamos todo para empezar bien. Pero qué bueno, entonces ya vamos bien. Bien, hoy vamos a hablar justamente de una introducción a lo que es ecología. Son los conceptos más básicos, igual muchos de esos ya los conocen ustedes, pero además les voy a dejar de tareita que exploren una base de datos de Conavio, para que entonces ahora sí la próxima clase entramos ya con temas un poquito más complejos, que bueno, no son tan complejos, pero un poquito más avanzados en materia de índices. Ah, ok, Yuri, no funciona tu teléfono. Está muy bien, Yuri. Si tienes cualquier duda o pregunta, pues nos escribes por el chat, ¿vale? Entonces les voy a compartir pantalla para que empecemos ya directamente con el tema. Vamos a hacerlo lo más grande posible. ¿Ok? Listo. Bien. Como tal, ecología es un concepto que viene desde las etimologías griegas, que se compone de oikos y logos. Oikos, que significa casa o lugar donde se vive, y ecología, que es justamente el conocimiento, ¿no?, de nuestra casa. Literalmente, como tal, es el estudio del hogar de un organismo o su ambiente nativo, el lugar donde se encuentra, y estudia las relaciones que existen entre los organismos y su medio, entre los mismos organismos y de un organismo en relación con todo un ecosistema. Se sirve de ciertas ciencias auxiliares, como son la biogeografía, que se encarga de estudiar las diferentes condiciones que hay en la biosfera y que pueden ser determinantes para distribuir y establecer a seres vivos en el planeta. De la química, por supuesto, que incluye los materiales que integran niveles biológicos y todos los componentes abióticos. De la geología, que incluye diferentes formaciones terrestres que dan lugar a ambientes que son variados y que van a provocar una existencia de una diversidad de seres vivos que habitan el medio. Y por supuesto de las matemáticas, que estudian las poblaciones y que es de lo que nos vamos a encargar la siguiente clase. Como tal, la ecología es una ciencia, ¿no? Se considera una ciencia integradora porque va a relacionar muchas disciplinas, ¿no?, las que mencionamos anteriormente, y que toma materiales y conocimientos de estas otras ciencias para poder elaborar sus propias teorías. Además, es una ciencia también interdisciplinaria porque se aborda por profesionistas de diferentes corrientes, que son quienes estos conocimientos permiten llevar a una conceptualización global del término. La ecología, además, también a su vez, pues se divide en ciertas áreas. Por ejemplo, la autoecología, que se ocupa de los organismos de una misma especie, en particular trata las poblaciones. Ahorita vamos a ver qué es una población. Primero allá y luego pasamos. Bueno, vamos primero. Voy a tener que silenciarla. Listo. Ok. También de la cinecología, que va a estudiar grupos de organismos de diferentes especies, es decir, comunidades. Y la demoecología, que es justamente la parte que se encarga
de estudiar la ecología de las poblaciones o ecología demográfica, y es una rama que va a estudiar poblaciones formadas por organismos de una misma especie desde el punto de vista de su tamaño, ¿no? Es decir, va a analizar la cantidad de individuos, la estructura, es decir, sexo y edad, y la dinámica de la población, es decir, cómo se modifican a través del tiempo. La ecología como tal, además, identifica que hay diferentes niveles de organización en el medio ambiente, y estos niveles de organización pues van a ser justamente el objeto de estudio de la ecología. Tenemos, por ejemplo, un primer nivel de organización que es a nivel de poblaciones, que se encarga de estudiar los grupos de organismos de una misma especie que habitan en una determinada zona geográfica. Es decir, va a analizar tanto los organismos como el medio, ¿no? Va a analizar por qué viven ahí, cuáles son sus características, cómo han evolucionado a través del tiempo, este conjunto o grupo de organismos de la misma especie, y además cómo se relacionan con el entorno donde viven. Después tenemos la comunidad. La comunidad es un conjunto de poblaciones de diversas especies que viven en un espacio o superficie determinada de la Tierra. Es decir, aquí ya no vamos a hablar de una sola especie, como en el caso de las poblaciones, sino de varias especies que pueden estar cohabitando, ¿no? Se determina o se delimita como tal el territorio y se analiza en ese territorio cuáles son las poblaciones que se encuentran y cómo interaccionan entre ellas. Entonces ya no solamente se observa la interacción que hay entre los individuos de una misma especie, sino también las interacciones que hay entre todas las especies que hay en el espacio o en el territorio, y además también analiza las interacciones o relaciones que hay entre el medio ambiente y este conjunto de poblaciones. Después tenemos otro nivel de organización que es el ecosistema. El ecosistema es una unidad formada por la totalidad de organismos que ocupan el medio físico, es decir, el territorio que está delimitado, que puede ser, bueno, tiene que ser muy concreto, ¿no? Delimitado y definido directamente, y que puede ser un lago, un valle, un río, un arrecife de corales, por ejemplo. Y estudia también cómo se relacionan entre sí esta totalidad de organismos y el medio físico con el que están interactuando o en el que se están desarrollando. Otro nivel todavía mucho más amplio, porque si ven, vamos de lo particular a lo general, es la biosfera. La biosfera como tal es todo aquel lugar del planeta en donde los organismos se encuentran condiciones adecuadas para vivir, ¿no? Este es como el nivel de organización más amplio o más grande. Es decir, va a incluir todo el espacio físico de la Tierra donde hay vida y quiénes son las especies que cohabitan, cómo se relacionan entre sí, cómo se relacionan con el medio físico, medio químico y medio biológico, y cuáles son las nuevas formas de organización que devienen a partir de esas interacciones. Pero bueno, entre el de la biosfera y el anterior, y en el ecosistema, hay otro elemento importante que hay que analizar, que es el hábitat. El hábitat como tal no es un nivel de organización, sino que aquí se va a referir específicamente al área del medio físico en el que viven los organismos y que además puede ser compartido por otros seres. Es un elemento fundamental cuando se hace análisis ecológico, porque justamente las características de los organismos dependen a su vez del tipo de hábitat donde se desarrollan. Y hay organismos que cuando hay una modificación de ese hábitat, pues para ellos ya es imposible continuar la vida o continuar la especie, y entonces tienden a ser desplazados o en algunos casos incluso a desaparecer. Tenemos otro nivel de organización que son los nichos ecológicos. Un nicho ecológico como tal
es la posición que un ser vivo va a ocupar dentro de un ecosistema. Es decir, es el papel o la función que este ser vivo va a ocupar dentro del ecosistema y dentro de los componentes que puedan existir en ese sistema ecológico, ¿no? Aquí este concepto es muy importante porque justamente este concepto de nicho ecológico nos habla de la forma, de la función y de las características de cómo vive o cómo habita o cómo se desarrolla o cómo ocupa un individuo dentro de la comunidad y ese medio o ese sistema ecológico, ¿no? Ustedes, por supuesto que sabrán que cada una de las especies o de los organismos vivos que ocupan lugar en un ecosistema tienen ciertas funciones, que es lo que permite que exista un equilibrio en el ecosistema en el que viven. Además, es un nivel de organización sumamente importante porque justamente en él se definen el papel y las funciones que cada uno de los organismos van a estar desarrollando. Aquí, por ejemplo, nos hacen una diferenciación, ¿no? Hábitat va a ser el lugar, el espacio físico donde vive una especie, ¿no? Y si nosotros hablamos de hábitat, podríamos definir el nicho ecológico como la profesión de esos seres vivos o de ese ser vivo que ocupa justamente este lugar, que es el hábitat. De tal forma entonces que el nicho ecológico va a ser un conjunto de circunstancias, de relaciones con el medio ambiente, de conexiones tróficas y de funciones ecológicas que van a definir el papel que desempeña cualquier especie que se encuentra dentro de un ecosistema. Hay algunos aspectos importantes además que hay que identificar dentro de los nichos ecológicos. Por un lado, dos especies que son competitivas, ¿no? Aquí me faltó eso, no pueden compartir el mismo nicho ecológico porque van a competir entre ellas y entonces una de ellas va a ser excluida, ¿no? Es decir, puede tener que salir o migrar de ese nicho ecológico, puede extinguirse, ¿no? Puede desplazarse, es decir, no se va a quedar ahí, ¿no? Y es cuando justamente entra este concepto de desequilibrio ecológico, ¿no? Hay un cambio, una modificación, un movimiento, no solo en cuanto a esta especie en particular que es excluida, sino que además se empieza a modificar también todas las demás especies, animales, vegetales, e incluso el medio ambiente donde se desarrolla esta vida. Además, también hay que tener en cuenta que ese nicho ecológico y el desarrollo de las especies, pues va a depender como tal del tipo de vivienda que requiere cada una de las especies para habitar, del lugar de anidación, de las épocas de celo, por ejemplo, para los animales, ¿no? Igual la anidación, y de las formas de alimentación. Es decir, depende del medio físico, pero además va a definir también el medio físico para las otras especies que ocupan el nicho ecológico o el mismo hábitat. Vamos a identificar que existen dos tipos de nicho, ¿no? Hay un nicho que se le llama el nicho potencial, que se considera que es ideal o fisiológico. Y se puede decir que este nicho va a satisfacer todas las necesidades de una especie. Por eso se le llama ideal, porque satisface absolutamente todas las necesidades que una especie puede tener. Sin embargo, este nicho potencial o ideal es, podríamos decir, es un nicho que se espera, ¿no? Que se desea, pero en la realidad es prácticamente imposible
que se alcance en ambiente natural. Normalmente se crean este tipo de nichos en ambientes de laboratorio o en espacios controlados, ¿no? Por ejemplo, en granjas donde los animales son criados y se les crean las condiciones necesarias que van a satisfacer todas sus necesidades con un fin específico, ¿no? Otra de las características es que en estos nichos potenciales, ideales o fisiológicos, pues entonces los animales que están dentro de ese nicho van a tener una mayor talla y un mayor peso que los animales que están en cautividad. ¿Por qué? Pues porque justamente encuentran cómo satisfacer absolutamente todas sus necesidades. Entonces, estos nichos también se les llama nichos artificiales, obviamente, ¿no? Porque son condiciones creadas o recreadas. Y tenemos también un tipo de nicho, que es el nicho ecológico real. Este es el que se puede encontrar de forma libre en la naturaleza. Normalmente va a estar ocupado por una especie en condiciones naturales, ¿no? Es decir, la especie son condiciones naturales, no se ha modificado la especie como tal, sino que ahí se desarrolló por las condiciones que ya existen. Hay una característica que existe competencia en la naturaleza, ¿no? Y se alcanza ese equilibrio, la ocupación de sus nichos ecológicos de forma completamente natural. Puede darse también que justamente esta competencia que hay en la naturaleza, pues sucede esto que mencionábamos, ¿no? Que de repente si existen dos especies que son competidoras, se excluya una o se desplace alguna. Otra de las situaciones que se pueden dar es algo que se llama el solapamiento de nichos. Es decir, que hay pérdida de parte de un nicho, de una especie, por cuestiones de equilibrio natural. Si esto sucede, que hay competencia en la naturaleza y empiezan a tratar de ocupar el nicho dos especies que son competidoras y alguna de estas gana, entonces a esta que gana se le va a llamar especie especialista o comunidad o población especialista. Si falta una especie, entonces obviamente otras especies u otra especie puede intentar recuperar ese nicho potencial que tenía al momento en que se dé este desequilibrio en la naturaleza. Estos desequilibrios, ¿no? Algunas veces se pueden dar por razones fortuitas, por cambios naturales en el ecosistema, pero siempre va a haber una tendencia a que los ecosistemas se van a autorregular, ¿no? Definimos entonces que un ecosistema es un sistema formado por interacción entre biocenosis y factores físicos del medio. Biocenosis, pues, es esta relación o interrelación que hay entre las diferentes poblaciones de animales, ¿no? Y plantas, es decir, esas comunidades que habitan un espacio, un territorio. Normalmente los ecosistemas tienen características de ser cerrados por la materia, ¿no? Aunque bueno, se dice aunque son sistemas abiertos para la energía. Un sistema cerrado es un sistema que cumple y genera sus ciclos de forma natural uno tras otro sin que haya grandes cambios o modificaciones. En el caso de los sistemas abiertos, pueden tener múltiples modificaciones justamente porque al ser sistemas abiertos puede ser que no se cumplan los ciclos, sino que son comportamientos que van a variar a cada nuevo movimiento o nueva modificación de un ecosistema o de un ciclo. Aún así, ¿no? Con esta característica, los ecosistemas van a ser capaces de autorregularse y permanecer en un equilibrio dinámico a lo largo del tiempo mientras no haya perturbaciones externas que puedan modificar estos ciclos, ¿no? Eso implica esta autorregulación, que en cada ciclo se vuelve a cumplir, más la próxima clase vamos a hablar también un poquito de los ciclos, no me acuerdo si es la próxima clase o hasta la siguiente, pero vamos a hablar justamente de los ciclos ecológicos. Un ejemplo sería cuando existen bucles de realimentación negativa que estabilizan el sistema.
Es decir, aquí tenemos un ecosistema cerrado. Sería como si nosotros tuviéramos un acuario. Existen 3 eslabones de especies animales. Tenemos productores, herbívoros y carnívoros. En esos productores, bueno, tenemos justamente las plantas que van a alimentar a estas otras 2 especies. ¿Qué requiere ese ecosistema? Bueno, pues requiere cierta cantidad de radiación solar y además va a emitir cierta cantidad de calor al momento en que llevan a cabo sus procesos físicos y químicos naturales, estas poblaciones que tenemos, estos eslabones de la cadena. Vamos a tener las 3 especies, los productores, los herbívoros y los carnívoros. Ellos a su vez, ¿no? Durante sus ciclos de alimentación, van a generar ciertos desechos. Esos desechos van a ser procesados por organismos descomponedores, ¿no? Es decir, por bacterias que van a reciclar esos nutrientes para que a su vez esos nutrientes alimenten otra vez a los productores, ¿no? Es decir, a las plantas, a las algas, y entonces se continúe este ciclo de forma indefinida, ¿no? En este ciclo, que es cerrado, pues cada una de estas especies obtienen la mayor satisfacción de sus necesidades y entonces podríamos decir que están en un ciclo continuo y además en un ciclo que les permite crecer y desarrollarse al máximo de su potencial. Sin embargo, si solo existieran como tal algas en este ecosistema cerrado, ¿no? No tenemos ni herbívoros ni carnívoros, entonces las algas tendrían un crecimiento exponencial de su población, ¿no? Si se da este crecimiento exponencial de su población, pues quiere decir que ellos encuentran alimentos y pueden crecer, reproducirse y reproducirse. Pero va a llegar un momento o un punto donde el tamaño de la población de algas va a ser tan grande que entonces se van a enfrentar a escasez de nutrientes. Si hay escasez de nutrientes, pues entonces empiezan a competir entre ellos por el alimento y eso a su vez puede llevar ya sea a una disminución de la población cuando hay algunas unidades de estas especies que logran alimentarse, pero inclusive si se alimentan, pero no es suficiente para ninguno de los individuos, se puede llegar incluso a la extinción. Como tal, en este ecosistema cerrado, entonces, el papel de los herbívoros va a ser importante o la función que cumplen, porque va a evitar este crecimiento exponencial de las algas. Eso va a permitir que haya un rejuvenecimiento de la población de algas, que se modifique su tasa de renovación, se incremente, ¿no? A su vez, eso va a generar que enriquezca el medio por la cantidad de nutrientes que generan estas nuevas especies jóvenes y también a través de las especies, de las unidades ya viejas que empiezan a eliminarse o a morirse y que entonces van a ser procesadas por los descomponedores, ¿no? Entonces es como el ideal que haya esta presencia de los herbívoros. Obviamente, si no tenemos carnívoros, pues sucedería exactamente lo mismo con los herbívoros que lo que sucedió con las algas, ¿no? Habría un crecimiento exponencial y entonces también estarían en peligro incluso de extinción, no solo los herbívoros, sino incluso ambas especies. Por esto se dice que los ecosistemas son capaces de autorregularse, ¿no? Y que pueden tener un equilibrio dinámico a lo largo del tiempo, pero obviamente, si se introduce una nueva especie, esto puede generar que se rompa ese equilibrio que existía en ese momento y entonces habría que añadir otros elementos que permitieran satisfacer las necesidades de esta nueva especie, ¿no? Es decir, aquí en este caso, si fuera un pez, pues además hay que añadir comida para el pez, ¿no? Si no come solamente algas, y además, por supuesto, oxígeno en particular para esta especie. Es decir, cada especie nueva tiene sus propios requerimientos y sus propias necesidades. De tal forma, entonces, que esta relación o interacción que hay entre las poblaciones de las especies y las comunidades
permiten que haya cierto movimiento, ¿no?, en ese sistema que es un ecosistema natural. A su vez, esta forma como se relacionan entre sí o como interactúan entre sí las poblaciones y el ecosistema, va a determinar a la vez una evolución simultánea de ¿Hasta dónde me quedé, chicos? Porque ya no supe dónde me sacó. Cuando empezó con esta lámina yo ya no escuché nada. Ok, va que va. Entonces regresamos a esta. Bien. Esas poblaciones que coexisten entonces en el ecosistema van a relacionarse entre sí y van a llevar a cabo interacciones. Esas interacciones que hay entre las poblaciones que coexisten en un ecosistema, pues entonces además va a determinar una evolución simultánea de todas las especies que comparten un mismo hábitat. Y esas interacciones a su vez van a actuar como factores limitantes bióticos, es decir, de la vida de las mismas especies. Eso es lo que se llama un sistema. Y a su vez, estas interacciones van a permitir la existencia de unas en detrimento de otras. Y eso justamente es lo que se llama una estabilidad en conjunto, ¿no? La existencia de una cantidad de especies que permita la vida simultánea de todas las que ocupan un mismo hábitat. Bien, esto nos lleva a ciertas cuestiones, ¿no? A justamente definir qué es la biodiversidad. La biodiversidad, pues, va a ser la variedad de especies que puede existir en un ecosistema. Y además también se va a referir a la abundancia relativa de individuos que hay de cada una de estas especies en ese territorio o en ese ecosistema. Aquí es importante señalar que la diversidad biológica a su vez da estabilidad al ecosistema por estas interacciones que mencionábamos, ¿no? Si hay un alto número de relaciones entre las especies, de relaciones causales, entonces obviamente eso va a mantener un equilibrio con una diversidad alta. Las especies raras como tal son importantes también dentro de la biodiversidad, solo que estas especies raras pueden ser muy sensibles ante variaciones de condiciones ambientales, ¿no? Es decir, ante una variación puede ser que amplíen su nicho o incluso que se extingan. Si alguna de las especies raras se extingue, entonces obviamente otras especies van a ocupar ese espacio. Las especies dominantes serán entonces las que logren un aumento o un incremento en su población y eso a su vez generará una estabilidad en los ecosistemas. Este concepto de la biodiversidad siempre ha sido importante para la biología y para la ecología. Sin embargo, no siempre se comprende porque no siempre todos los países tienen la capacidad de identificar cuál es su nivel de biodiversidad, ¿no? En la Cumbre de la Tierra en 1992 se especificó, se definió exactamente por qué era importante y necesaria mantener una biodiversidad en los ecosistemas. Y nos dicen que, bueno, la variedad de especies y la cantidad de individuos de cada especie es lo que nos va a dar los niveles de biodiversidad que hay, ¿no? Es decir, no solo el número de especies, sino también que exista una cantidad de individuos en cada una que les permita a ellos una vida a través del tiempo o una coexistencia a través del tiempo.
También además señala que es importante mantener una diversidad de ecosistemas acuáticos y terrestres, ¿no? Es decir, identifica que no solamente cuando nos referimos a biodiversidad nos referimos a ecosistemas terrestres, sino que también, obviamente, en el mar y en las cuencas acuíferas hay una diversidad de ecosistemas y en esa diversidad de ecosistemas también se puede encontrar un gran número de especies o una variedad amplia de especies, lo que nos da o nos permite que haya una biodiversidad. Y además también incluye dentro de este concepto de biodiversidad la diversidad genética, ¿no? En la medida que hay una mayor variedad de especies, pues entonces también hay una mayor cantidad de genes en cada una de esas especies y asimismo la diversidad genética dentro de las mismas poblaciones permiten evolucionar y adaptarse a condiciones ambientales cambiantes, ¿no? Entonces, es importante que cualquier ecosistema mantenga una diversidad y una variedad de especies, que no se rompa el equilibrio, porque como decíamos, al romperse el equilibrio, entonces se modifica todo el hábitat. Y al modificarse, porque finalmente es una función o son ciclos naturales, ¿no? Que dependiendo de épocas, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, hay especies que aparecen y desaparecen, ¿no? Sin embargo, el sistema se autorregula, pero cuando entra el hombre aquí a meter su mano, rompe este equilibrio de los ecosistemas y en algunas ocasiones incluso no permite que se lleve a cabo ese proceso de autorregulación. Y bueno, ¿por qué es importante la biodiversidad? La biodiversidad es necesaria o es indispensable porque cada una de estas especies es el fruto de una evolución, ¿no? Es decir, quiere decir que estas especies encontraron la forma de adaptarse y hubo una selección entre los individuos de las poblaciones para desempeñar su papel dentro del nicho ecológico de la mejor manera. Y además contribuyen a las funciones propias de ese ecosistema y a mantener ecosistemas sanos donde se pueden obtener bienes naturales para el uso de todas las especies, ¿no? Incluyéndonos a nosotros. Tiene importancia científica porque la solución que da cada una de las especies a los problemas de subsistencia queda registrado, ¿no? En sus genes. Y esta información es resultado de muchas mutaciones a lo largo de los años y muchos procesos de selección natural que justamente le dan esta fortaleza o esta fuerza a un ecosistema. Tiene importancia patrimonial porque el conjunto de especies propias de una región o nación, ¿no? La biota, forma parte de una herencia, ¿no? Así se le llama, es una herencia recibida. Y nosotros al beneficiarnos de esa variedad de especies, de esa variedad genética, pues como tal somos responsables de proteger esta diversidad, esta biodiversidad, tanto como protegemos la lengua o la cultura propia, ¿no? Es decir, no solamente cuestiones sociales, sino además esa biodiversidad que a través de miles de millones de años nos ha permitido llegar a nosotros aquí y a todas las especies con las que cohabitamos. ¿Qué nos aporta como tal la biodiversidad? Pues de entrada a los seres humanos nos da alimentos, ¿no? Hay alrededor de 75,000 especies de plantas conocidas que tienen partes comestibles. Alrededor de 300 son utilizadas de alguna forma, es decir, son aprovechables. Aunque en la actualidad alrededor de 20, solamente de 20 especies, son centro y alimento básico de las diferentes civilizaciones, ¿no? Este es un problemilla por ahí que tenemos, que se concentra en lugar de mantener y de proteger esta biodiversidad, vamos delimitando la existencia de ellas a reducir el número que actualmente nosotros aprovechamos, ¿no? Cuando habría alrededor de 75,000 especies que pueden ser aprovechables, ¿no?
Nos sirven también, por ejemplo, para la elaboración de medicamentos, ¿no? 1/3 de los remedios contra el cáncer y otras enfermedades provienen de hongos y plantas silvestres, ¿no? Por ejemplo, la morfina y la codeína. ¿Saben de dónde viene la morfina y la codeína? Ahí se los voy a dejar de tareita, ¿no? Sirven para aliviar el dolor. La quinina para la malaria. La vinblastina para la leucemia. Y no solamente hongos y plantas silvestres, ¿no? Sino también los animales, por ejemplo, los caracoles de los arrecifes de coral sirven para atender afecciones cardíacas y cerebrales, para tratamientos contra el dolor, para tratamiento contra algunos tipos de cáncer. Es decir, nosotros nos servimos como tal de la naturaleza y nos beneficiamos de que exista una biodiversidad para atender cuestiones que son solamente y exclusivamente humanas, ¿no? ¿Cuál es uno de los grandes problemas de la biodiversidad? ¿No? Esto que decíamos de las 20 variedades que existen y no solamente ese problema, ¿no? De reducir la cantidad o la diversidad de alimentos que tenemos, sino también en general con otras especies. Bueno, se dice que hay extinción de especies cuando hay cambios en las condiciones medioambientales que imposibilitan la consecución de la vida de alguna especie y entonces se lleva a la desaparición, ¿no? Que no puedo definir extinción con extinción. Desaparición. Y bueno, a lo largo de la historia del planeta se han identificado que han existido 5 extinciones masivas, ¿no? Ahorita se las voy a enseñar. A finales del periodo odovícico, Devónico, Paleozoico, Triásico y Cretácico, ¿no? Son las que se han registrado y de las que se tienen pruebas. En particular en las primeras 2, pues ahí se puede identificar, se puede verificar a partir de la extinción de trilobites. En el Paleozoico casi todas las especies se modificaron, ¿no? Se extinguieron. En el Triásico los reptiles y en la última, en el Cretácico, los dinosaurios, ¿no? En función de estas extinciones masivas, se ha calculado que una especie se extingue cada 500 o 1000 años, ¿no? Se le llama el índice de extinción. En la próxima clase vamos a ver un poquito de índices ecológicos, ¿no? Pero bueno, esta es como una señal. Estas son las etapas que mencionábamos acá, ¿no? Y estos son los tipos de organismos que tuvieron su desaparición. Sin embargo, pues ahora seguramente ustedes han escuchado mucho hablar de la 6ª extinción masiva, ¿no? Que justamente nos señala que en muchas partes del mundo al mismo tiempo se encuentran grandes cantidades de especies en peligro de extinción, ¿no? Que van desde en situación de crítico peligro, especies que son vulnerables, ecorregiones que son amenazadas, otras que no tienen amenazas persistentes, y los espacios que son relativamente estables o intactos, ¿no? ¿Qué pueden observar en este mapa con respecto a estas clasificaciones, chicos? ¿Dónde está el problema? ¿Qué podemos observar ahí? Que México está en una situación de crítico peligro y de vulnerabilidad. Exactamente, ¿no? Grandes territorios. O sea, grandes territorios están en ese periodo, en ese peligro en nuestro país, ¿no? Y además otra característica que se ven, si ven, son sobre todo las costas, ¿no? Sí tenemos acá también territorios internos, acá, pero si ven, muchos de estos problemas de especies que están en situación de crítico peligro se encuentran justamente relacionadas con ecosistemas que se encuentran seguramente acuáticos o marinos, ¿no? ¿Y ustedes por qué creen que sea esta característica? Por la sobreexplotación de recursos marinos y pesqueros, ¿no? Exactamente. Y bueno, ya si le metemos, por ejemplo, estos mapas, actividades económicas, aquí podríamos ver
¿no? ¿Cuál es esta relación que hay entre las especies que se encuentran en una situación vulnerable y el tipo de actividad económica que se desempeña en estos territorios? Por ejemplo, aquí, chicos, ¿qué pasa aquí en México donde está en amarillo? Es como la parte más alejada de las costas, por así decirlo, es nuestra zona minera. Ok, hay minas, ¿qué más hay ahí? Agricultura. Agricultura, ¿no? Tenemos sobre todo la agroindustria, no solo agricultura, porque agricultura tenemos también aquí en el sureste, solamente que es diferente, ¿no? Las características son diferentes. Mientras que acá en el sur-sureste, la agricultura tiende a ser agricultura para satisfacer las necesidades locales, ¿no? En pequeña escala, inclusive con algunos sistemas que se combinan, por ejemplo, con otros ecosistemas como la selva, o bueno, en menor escala. Esta en particular es la agroindustria. ¿Qué implica la agroindustria? Que es producción de alimentos, Exportación. pero sobre todo para la exportación. Exactamente, ¿no? Entonces, aquí se observa cómo el modelo agroindustrial de México, pues es bueno, es muy positivo, ¿no? Somos los primeros productores de aguacatejas, los primeros productores de jitomate, pero pues eso además tiene un impacto justamente, por lo menos, en la situación de las especies, ¿no? Entonces digo, eso es algo muy interesante. Ok, ¿cuáles son las causas de la pérdida de biodiversidad? O bueno, ¿cuáles son las que se han identificado? Y si ustedes pueden observar, pues estas en realidad todas son por causas humanas. Bueno, hay algunas que también pueden ser no humanas. Tenemos, por ejemplo, la sobreexplotación de los recursos. ¿Cuándo sobreexplotamos? Cuando hay deforestación excesiva, pastoreo, caza y pesca, coleccionismo, comercio ilegal de especies protegidas. A eso se le llama sobreexplotación. ¿Por qué? Porque se saca una gran cantidad de especies, por ejemplo aquí caza, coleccionismo y comercio, de su hábitat, y se dejan, ¿no?, esos nichos vacíos. En el caso de deforestación también sucede lo mismo, y en el caso de pastoreo se mete una cantidad excesiva de una especie que sobreexplota los recursos del territorio, ¿no? Es decir, el agua y la tierra en sí misma. Otras causas es la alteración y destrucción de hábitats. ¿Qué sucede ahí? Bueno, pues los cambios de uso de suelo, ¿no? Ahora hacemos ciudades con rascacielos. Extracciones masivas de agua, ¿no? En nuestra ciudad requerimos una gran cantidad de agua porque somos muchos. Fragmentación por obras públicas. Esta parte además está interesante, ¿no? Siempre que hay actividad humana, siempre va a haber un impacto ambiental, siempre, ¿no? Y muchas veces se tiene que elegir entre qué se lleva a cabo y qué sucede, y qué se conserva. Sin embargo, justamente como sociedad, por lo menos esta sí la podemos decidir como sociedad en forma conjunta, ¿no? Elegir qué tipo de obras públicas vamos a llevar a cabo y cuál va a ser el impacto que tiene. Contaminación de agua y aire, por supuesto, ¿no? Incendios forestales y algo de lo que seguramente ustedes ya han leído bastante, el cambio climático, ¿no? ¿Qué es el cambio climático, chicos? Una situación atmosférica que hace unos cambios bruscos en el medio ambiente, no solo para los humanos, sino también afecta a todo la biosfera. Exactamente, ¿no? Después vamos a hablar también de ¿no? Viene algo interesante. Ok, otra causa de pérdida, introducción y sustitución de especies. Se introducen especies foráneas, ¿no? Y es obviamente, ¿no?, lo que veíamos hace rato, al entrar una especie que no es del ecosistema, pues va a tender a romper el equilibrio y entonces va a ocupar el nicho de otras especies, siendo que las especies que están anteriormente pues van a tener que ser excluidas o desplazadas. Hay sustitución de especies naturales por otras obtenidas de forma artificial,
que puede ser con semillas o que puede ser de cualquier forma que sean introducidas. Ahí tenemos, por ejemplo, cuando hay una introducción de una nueva especie agrícola, ¿no? O de algún nuevo animal que va a ser criado, ¿no? Para su carne o la leche, etc. Y por supuesto la introducción de los animales domésticos, ¿no? Que también generan desequilibrios en las especies. Seguramente ustedes han escuchado hablar de las ratas en Australia, de los gatos, ¿no? Por ejemplo, ahí pues incluso los gatos en Ceú, ¿no? Son un grave problema de especies introducidas, que justamente rompen el equilibrio, ¿no? Y bueno, hasta ahí nos quedaríamos por ahorita, ¿no? Pero bueno, con esto, con la presentación, ¿no? Lo que les voy a dejar de tareita no es para entregar, porque ahorita solamente va a ser exploración, es que se metan ustedes, les voy a compartir pantalla. A lo mejor algunos de ustedes ya se han metido a explorar. Se meten a la página de Conavio o le dan así directamente Geoportal del Sistema Nacional de Información de Conavio. Se van a meter aquí y van a hacer este cruce del que hablábamos en el otro mapita, que era solamente un dibujito, ¿no? Van a entrar aquí y ven las actualizaciones o las novedades que tiene el Sistema Nacional de Información. Y van a explorar. Aquí tenemos, por ejemplo, los ejemplares que hay, ¿no? Y su clasificación. ¿Qué es lo que conforma la biodiversidad? La topografía, hidrología, edafología, es decir, todas las características físicas de los ecosistemas, las especies que hay dentro de un ecosistema, el clima, ¿no? Que también es un elemento importante dentro de un ecosistema, la vegetación y el uso de suelo. Esto está interesante, revisen por favor el uso de suelo. Bueno, van a ver ahí, lo pueden ver por estados, obviamente, por municipios inclusive, por zonas económicas, que ya ven que esta es una categoría, más adelante la vamos a ver, que es una categoría geográfica importante, porque nos define las zonas de desarrollo económico. Tiene, por supuesto, datos poblacionales y las características. Tiene infraestructura, aspectos de regionalización, ¿no? Como son estos aspectos, características físicas, bióticas, económicas, etc. Aquí revisen también de prioridades, está interesante. Bueno, se pueden también ver algunos productos satelitales y inclusive integra mapas de riesgo, ¿no? Cuestiones de riesgo y nos señala qué tipo de riesgos tiene. Ajá. Y bueno, también por supuesto, relacionada con lo de acá de uso de suelo, pues tiene definidas las actividades agrícolas y pecuarias, ¿no? No viene industria, no viene otras, no vienen servicios, pero por lo menos estas sí, porque son las que están más ligadas justamente al uso del territorio, ¿no? O al uso de los recursos naturales de forma directa. Entonces se van a meter ahí, van a elegir, bueno, van a hacer dos cosas, ¿no? Van a revisar todo lo de la Ciudad de México y van a revisar en particular una alcaldía, la que ustedes quieran. Vamos a poner que no sea Coyoacán porque todos van a ser de Coyoacán, ¿no? ¿Todos viven por Coyoacán? ¿O vienen de más lejitos? No, No, yo no. del de Tlalpan. Ajá, yo también soy de Tlalpan. Ah, ok, va. Se vale Tlalpan, pero no todos Tlalpan, ¿ok? Entonces, van a hacer eso simplemente ahorita a nivel de observación, para que ustedes observen justamente, esto es muy importante porque recuerden que nuestro problema prototípico es la escasez de agua, ¿no? Entonces, van a revisar ustedes estas cuestiones de las regiones hidrológicas, a qué región hidrológica pertenece la ciudad, van a revisar toda esta parte, los ríos, ¿no? Las cuencas, y van a identificar también cuáles son los elementos ecológicos, ¿no? De la Ciudad de México. Qué tipo de especies pueden encontrar. Obviamente aquí van a encontrar todas, ¿no? Ustedes señalen, por ejemplo, algunas que les sean más interesantes o más importantes para que las revisemos la próxima clase, ¿vale?
Entonces, ese se van a meter de forma exploratoria. Bien, no recuerdo si ya habíamos platicado sobre cómo van a ser la evidencia integradora del semestre, ¿no? Cómo la van a entregar, que va a ser en equipo. ¿Sí lo habíamos platicado o no? No. ¿No? Bueno, ok. Se van a hacer ejercicios y actividades de forma individual, pero la idea es que este asunto de la escasez del agua en la Ciudad de México la analicen ustedes a partir de ir integrando todos los temas que vamos a ir viendo en las unidades para llegar a establecer algún tipo de solución y sobre todo para analizar la situación. Entonces, van ustedes que tener que organizarse en equipos. Según yo, tengo 24 personas en el grupo. ¿Saben ustedes cuántos son en total? Pues apenas somos, bueno, 14, no sé cuántos tengo ahorita conectados. Ahorita tenemos solamente, sí, 14. Pues es que todavía faltan 10, ¿no? Si no me equivoco. Sí, pues sí, según yo tengo registrados 24. A la mejor y están en otras carreras. O a lo mejor y se quedaron en otra universidad y a lo mejor y se dan de baja y a lo mejor Sí, y todavía ¿verdad? aparecen en la lista. Bueno, por lo pronto les voy a pedir que se organicen en equipos de 4 personas. Ajá. Ya si se integran más personas, pues ellos tendrán que integrarse a sus equipos. Ajá. Sí. Para que vayan poniéndose de acuerdo. Por ejemplo, ahorita si alguien de su equipo decide analizar Tlalpan, pues otro que le eche ojito a Iztapalapa, otro a Azcapotzalco, es decir, por lo menos cada equipo va a estar revisando 4 alcaldías. ¿Ok? Entonces, ahorita todavía no tienen que entregar nada, solamente es eso, que revisen esa base de datos geográfica que tiene Conavio para que identifiquen lo que se tiene justamente como ecosistema dentro de la ciudad, ¿vale? Ok. Sí, Platíquenme profesora. rápidamente si ya tienen acceso a plataforma o no. Ya, ¿Ya tienen acceso y ya pueden ver sus materias y todo? sí. Bueno, ¿Sí? Ok. yo dije, me dijeron, dijo esta Jimena y ya después de que dijo, pues ya entré, y sí, Y si ya tienen profesora. acceso. Sí, de Tenemos hecho acceso. estamos, sí, ecología y sustentabilidad está en el que dice 101, porque está dividido por las materias. Entonces Sí. dice 101 y lo estuve revisando, pero no hay contenido. O sea, todavía usted tiene que subirnos el material, ¿no? Sí, apenas se los voy a subir. Sí, es que justamente en otro grupo me dijeron que todavía no tenían acceso, me mandaron unos correos. Entonces, la verdad, tenía yo que terminar las planeaciones de ustedes. Y además de terminar las planeaciones, tenía que terminar el curso de inducción. Entonces dije, no, ¿para qué subo? Para que después no me aparezcan las cosas que subí. Entonces dije, mejor nada más así. Y entonces ahora sí ya les empiezo ahí a construir su aula y a subirles los materiales para que vayan viéndolo, ¿no? Ahí van a tener la planeación. Ahí en la planeación viene bibliografía, de donde he estado sacando lo que vimos hoy en particular. Y bueno, sí quería comentarles que las clases, voy a hacerles más bien videoclases. Entonces, esta semana todavía van a hacer clases así, donde ustedes vienen a escuchar, pero a partir de la siguiente semana yo les dejo la liga de la videoclase ahí en su plataforma, siendo que ya tienen acceso todos. Y más bien aquí lo que vamos a venir es saber cómo se integra lo que se vio en la videoclase dentro de su proyecto integrador, ¿vale? Entonces, váyanse poniendo de acuerdo en su WhatsApp, en cómo van a integrarse los equipos, para que la próxima sesión me avisen cómo están integrados. ¿Va que va? Y ya les subo esto que vimos hoy, les subo la bibliografía y qué índices pueden revisar para la siguiente clase que vamos a tener. ¿Va que va? Sí. ¿Alguna duda, alguna cuestión?
No. ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Entonces, eso sería todo por hoy. Ahí les encargo mucho lo de sus equipos para que ya empecemos a trabajar en su evidencia integradora, ¿vale? Ok. Sí, maestra. Okidoki. Bueno, nos vemos. Que tengan linda tarde, noche. Gracias. Hasta profesora. luego. Buenas noches. Bye. Bye.